Bueno, pues vamos a comenzar la plática, la meditación sobre la Cuaresma. En el cuadernillo va a ir todo lo que yo he preparado. Bueno, pues vamos a afirmar primero que la Cuaresma no tiene fin en sí misma. Que la Cuaresma nos introduce y nos remite a la celebración del misterio de la muerte y resurrección de Jesús. Es un itinerario, un recorrido en el que cada uno de nosotros somos invitados a reafirmar nuestra adhesión a Cristo resucitado en la noche de Pascua. Entonces, la muerte y resurrección de Jesús es un acto vital, dinámico, del Dios poderoso que nos salva de la muerte y nos introduce en la vida nueva de Cristo. Nosotros recordamos que Jesús nos trae una vida nueva, una vida bautismal, una vida de gracia, y la muerte y la resurrección de Cristo, lo que celebramos en el Tríodo Pascual, verdaderamente es donde nos tomamos conciencia de esa grandeza, de esa vida que nos trae Jesús y que nosotros le hemos iniciado en el bautismo. La incorporación creciente en ese misterio de la muerte y resurrección de Jesús, pues se expresa con una palabra: conversión. Entonces, Cuaresma es tiempo de conversión. Así comenzábamos el miércoles de ceniza, recordad, el miércoles de ceniza, con ese gesto de la ceniza, que más allá de un signo, es realmente toda una expresión de intenciones. Es que la Cuaresma la tenemos que vivir en clave de conversión. Conviértete y cree en el Evangelio. Eso es lo que se nos iba diciendo cuando se nos marcaba en la frente. Mira, Juan Pablo II decía: la Cuaresma, tiempo fuerte de oración, ayuno y atención a los más necesitados, ofrece a todo cristiano la posibilidad de prepararse a la Pascua haciendo un serio discernimiento de la propia vida, confrontándose de manera especial con la palabra de Dios. Entonces, es un tiempo de discernimiento, de distinguir el bien del mal, y entonces orientar nuestra vida siempre por la senda del bien, por la senda de la voluntad de Dios. ¿Y qué conlleva la conversión? Ahí tenéis, entre otras cosas, fundamentalmente tres cosas. Que nuestra forma de pensar esté dominada por el amor. Dantuan decía una definición de la santidad que a mí me encanta: es llenar de amor el momento presente. Bueno, pues la conversión conlleva que toda nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos y de sentir esté dominado por el amor, y no por las fuerzas malignas que a veces brotan de nuestro interior, esos fantasmas interiores que verdaderamente hay que aniquilarlos para que brille el amor, porque muchas veces llenamos nuestra vida de egoísmo, de vanidad, de soberbia, de cosas que no son el amor. Entonces, que nuestra forma de pensar y de actuar esté dominada por el amor, que nuestros pasos estén dirigidos por el ser y no por el tener. En un mundo tan dominado por el consumo, en un mundo tan dominado por el tener, por el acaparar, por lo que significa esa tentación de tener, pues realmente se nos invita al ser, a una autenticidad. Y tres, que nuestro ambiente y nuestro ser, donde reina el egoísmo, cerrando las puertas a Dios y al prójimo,
se inaugure una apertura para con Dios y de amor práctico para con el prójimo. Pues entonces, es concretar en nuestra vida diaria cuáles son nuestros prójimos, cuál es nuestra vida. Porque el Señor no nos pide a nadie ningún imposible. El que tenga una vida sencilla, pues en su casa, con sus vecinos, atendiendo a su familia, el Señor no le pide otra cosa. El que esté en una empresa, el que esté en la enseñanza, el que esté en un taller, el que esté en el campo, cada uno en el ámbito en el que se mueva, pues tenemos que dar pasos para reconocer cuál es nuestro prójimo, no inventado, porque muchas veces nos podemos inventar una vida distinta a la que llevamos y a la que es nuestra, ¿no? No como esas personas que muchas veces dicen, si la vida durara 25 horas, yo si estuviera en la India me dedicaba 26 a los pobres, y luego aquí a lo mejor no es capaz ni de saludar a la vecina que está al lado. Nunca tiene tiempo para atender a los demás, nunca tiene tiempo para nada, nada más que va a criticar. Bueno, pues conlleva, pues, dominado por el amor, dar pasos por el ser y no del tener, y sobre todo, pues, centrar nuestra vida concreta en el amor a Dios como único absoluto y amar al prójimo concreto con el que tenemos todos los días. Bueno, pues el culmen de todo el proceso que comienza en la Cuaresma es la vigilia pascual. Ya sabéis que en la liturgia toda la plenitud está en los oficios de la Semana Santa. En los Jueves Santos, que nosotros celebramos 3 cosas, celebramos el Jueves Santo el día de la institución de la Eucaristía, el día de la institución del orden sacerdotal como ministerio de servicio en la comunidad y el día del amor fraterno. Ya sabéis que hay 2 días especialmente para los católicos eucarísticos donde siempre se está vinculado con la caridad. Es el día del Jueves Santo con el día del amor fraterno y el día del Corpus, el día de la caridad, el día de Cáritas. O sea, se nos indica que para amar, para celebrar la Eucaristía, tenemos que reconocer y descubrir al prójimo de nuestro alrededor. Bueno, pues el Jueves Santo celebramos eso. El Viernes Santo, que pues tiene un monotema, que es la pasión y la muerte de Jesús con un valor expiatorio, con un valor de entrega por amor a nosotros, para salvarnos. Y luego finalmente, en la Vigilia Pascual, pues celebramos el triunfo de Jesús sobre la muerte, la resurrección, que es una puerta que abre 50 días de preparación hasta el día de Pentecostés. Bueno, pues el cogollito de toda la liturgia está ahí. Lo importante en Cuaresma es incorporarse al camino de Cristo que muere y se levanta a una existencia nueva de resucitado. Y la imposición de la ceniza, pues como decíamos, es signo de rechazo al pecado. Es señal de arrepentimiento. Es expresión confiada en la misericordia de Dios. Y es importante vivir la Cuaresma en clave de conversión para que nosotros, en la noche de la Pascua, renovemos nuestras promesas del bautismo. Esa es la finalidad de la Cuaresma. Esa preparación que tenemos que hacer para llegar a ese lugar. Es como una escalera con 40 peldaños para llegar al piso de arriba. ¿Y cuál es el piso de arriba? La Vigilia Pascual. Aunque mucha gente piensa que la Semana Santa acaba el Viernes Santo, cuando se recoge el Santo Entierro, incluso cuando se recoge el Nazareno, ya se acabó. La piedad popular ha subrayado mucho más, como sabéis, la pasión del Señor que la propia resurrección. Había habido en la imaginería religiosa pocos resucitados frente a tantos
Cristo doloroso a la roca, ya sabéis, eso es que la finalidad de la imagen era llevar la devoción a la gente, para que cuando miraban a ese Cristo, era una catequesis en la calle, cuando miraban a ese Cristo sufriente, ellos podían identificarse en su dolor con eso. Pero se ha subrayado mucho más la pasión que el propio triunfo pascual de Jesús. Eso a nivel de la piedad popular y también a nivel del cristiano de a pie. Lo mismo que cuando hablamos de la palabra. Todos los católicos hemos reconocido la importancia de la palabra de Dios frente al sagrario, tan importante el sagrario como la palabra, ¿sí o no? Bueno, lo otro ha sido igual. Se ha subrayado mucho más la pasión, la muerte, que la resurrección. Y sin la resurrección, lo otro tiene poco sentido. Bueno, pues vamos a descubrir la progresión de los textos bíblicos en estos 5 domingos de Cuaresma. Ya veis cómo tiene un marcado carácter bautismal. ¿Vale? Bueno, pues los domingos de Cuaresma son 5. Hoy celebramos el primero, y en víspera del Domingo de Ramos pues celebraremos el quinto. Después daremos paso al Domingo de Ramos y ya sabéis que la Semana Santa, o la Cuaresma, está hasta el miércoles santo. Bueno, pues hoy, en este primer domingo, nos presenta la liturgia las tentaciones de Cristo en el desierto. Jesús, después de ser bautizado por Juan el Bautista, se va al desierto y allí es tentado. Después de esa experiencia de los 40 días con sus noches, pues empieza su vida pública, su ministerio, eligiendo a los primeros discípulos y anunciando el reino de Dios. Así es como nos refieren los evangelios. Bueno, pues hoy se nos presenta las tentaciones de Jesús y el mismo Jesús nos presenta la manera de combatirlas, de vencerlas, y nos invita a afrontar la realidad de nuestras personales tentaciones y cómo las vencemos desde Jesucristo. Entonces, hoy veremos cómo, frente a un mesianismo triunfante, un mesianismo de grandeza, un mesianismo de aprobación, de facilidad, con los criterios del poder, prestigio y dinero, sin embargo Jesús elige el camino del siervo sufriente, de que entrega su vida por los demás desde la humildad y desde la sencillez. Bueno, en el segundo domingo, pues, que la liturgia nos va a presentar en este ciclo litúrgico a la transfiguración del Señor, pues se nos revela que Jesucristo, poco antes de llegar a Jerusalén, pues es revelado como el verdadero Mesías, el que lleva a su plenitud todo lo que ha sido anunciado por la ley y por los profetas. Por eso en el monte se presenta con 2 figuras, ¿verdad? Con 2 personajes. ¿Recordáis quiénes son esos personajes? Uno era Moisés, ¿verdad? Y otro era Elías. Moisés representa en todo el Nuevo Testamento la ley, y Elías representa todo el profetismo, todos los profetas. Entonces, es una manera de decirnos que en Jesús de Nazaret se sintetiza, se planifica todo aquello que ha sido anunciado como una profecía. Es la plenitud de la ley y de los profetas. Pero recordad cómo en ese relato, cómo termina la escena. Este es mi hijo amado, escuchadle. Recordáis que lo mismo se escuchó el día del bautismo. Siempre, como veis, se nos remita a escuchar al Señor, que la escucha de la palabra, que es Cristo, es determinante para el cristiano.
Y nosotros pues somos invitados justamente a eso. Y vivir en cristiano es vivir acogiendo y escuchando la palabra de Dios, que es Cristo mismo. Ese será el segundo domingo. Al tercero, pues, escucharemos en el Evangelio un relato tremendamente bautismal, que es el encuentro de Jesús con la samaritana, donde aparece como símbolo y como valor el agua viva que salta hasta la vida eterna. Cristo tiene agua viva que sacia la sed de felicidad, de plenitud que tenemos todos dentro. El bautismo, con la aceptación y la confesión de la fe en Jesús, es manantial de agua que quita la sed interior. ¿Quién no quiere ser feliz? Que levante la mano. Todos queremos ser felices. Todo lo que hacemos en la vida, en el fondo, son pasos para ser feliz. Por ejemplo, cuando una persona se casa porque considera que en ese proyecto de matrimonio va a ser más feliz. Ha encontrado su vocación. Cuando una persona pues realiza algo, lo hace pensando que con ese acto se va a satisfacer a sí mismo y va a ser más feliz. Cuando una persona, como en este caso, pues elige ser sacerdote, considera porque en esa vocación considera que va a ser más feliz, porque a esa vocación a la que ha sido el llamado. Si en el fondo todo lo que hacemos son pasos para ser felices. Yo diría incluso aquellas personas que hacen caminos incluso negativos. Cuando una persona, por ejemplo, se droga, hombre, considera que en ese momento de droga, pues vas a olvidar su problema y en el fondo va a entrar en una dimensión distinta que le va a hacer más feliz. O el que bebe o el que juega. ¿Sí? En el fondo son pasos, a veces en falso, para ser más felices. Bueno, pues esa sed de eternidad y de felicidad que tenemos todos dentro, pues el único que la satisface es el que tiene agua viva. ¿Y cuál es ese agua viva que quita la sed? Jesús. Como veis, en el tercer domingo aparecerá el agua viva, el encuentro de Jesús con la samaritana. Pero luego en el cuarto domingo aparecerá otro símbolo tremendamente bautismal, que es la luz. El agua. Aparecerá la curación del ciego de nacimiento. Por la fe, el creyente abre los ojos a una realidad que antes no percibía. Esa es la visión o la mentalidad o la intención fundamental del texto. Que la fe da una dimensión distinta. Es ver las cosas con los ojos de Dios, con una visión distinta. Es lo mismo ver la vida desde la fe que verla sin la fe. ¿Qué pensáis? ¿Es igual? No es. No lo es. ¿Qué va? Espérate. ¿Por qué? Porque el creyente afronta sus alegrías y tristezas en una dimensión distinta. Porque la asume y la lleva conforme al proyecto de Jesús, sintiéndose acompañado por el Señor vivo, y afronta sus alegrías y tristezas en una dimensión distinta. No es que el creyente tenga menos problemas que otro, y a veces seguir a Jesús a mucha gente le complica mucho la vida, que incluso a algunos le lleva a la muerte, al martirio. ¿Cuánta gente me dice, Francisco, es que el Evangelio es muy complicado, es muy difícil? Y le han dicho que eso es fácil. Pero bueno, es que la vida es complicada, ¿o no? La vida es complicada, pero esa vida complicada, con sus luces y con sus sombras, con sus cruces, pues es más llevadera con el Señor, que nos acompaña como el verdadero amigo, el amigo que nunca falla, con sus alegrías y tristezas hasta el final, hasta la eternidad. Con lo cual, ese sentido es muy importante. Bueno, pues con la presentación del ciego de nacimiento descubrimos que por la fe el creyente abre los ojos a una realidad distinta
que antes no percibía. No ve lo mismo el creyente que el no creyente, como hemos dicho. La persona creyente ve y cree más allá de lo que ve. La fe nos introduce en el universo nuevo donde Dios lo llena todo. ¿Cuántas personas, no tengo fe, me gustaría creer, siento envidia de esta gente que cree, ojalá que yo pudiera creer, porque y las personas que han vivido la experiencia de la incredulidad y han tenido la experiencia de la conversión, realmente es que es un cambio, es que es un cambio radical. Porque en cada momento, en cada circunstancia, en cada persona, Dios tiene un ritmo, un proceso. Hay gente que se encuentra con el Señor con el biberón. Hay otra gente que se encuentra al Señor después de muchos momentos de abandono y de lejanía, y otra gente pues, casi al final de su vida. En ese momento encontraremos el simbolismo de la luz. Ya sabéis, un símbolo bautismal tremendamente. Cristo, la luz del mundo. Y finalmente, el quinto domingo, pues leeremos la resurrección de Lázaro. Cristo es la vida, ¿no? La persona bautizada, se le dice a los catecúmenos, ya sabéis que los catecúmenos son aquellos que se están preparando al bautismo. Nosotros no podemos hacer catecumenado porque ya estamos bautizados. Nosotros lo que hacemos son catequesis de inspiración catecumenal, pero no podemos preparar el catecumenado porque ya estamos bautizados. Bueno, pues la persona bautizada tiene una vida nueva. Por el bautismo somos sacados de una vieja manera de entender y de vivir, la que San Pablo habla del hombre viejo. San Pablo utiliza hombre viejo y hombre nuevo. Hombre viejo, que sería aquella persona que está cimentada en el mal, en el pecado. Y hombre nuevo, aquella persona que está cimentada en la gracia bautismal, en la gracia de Dios. Ya sabéis que en la Biblia muerte y vida no es solamente muerte física, sino es muerte espiritual, muerte moral. Es cuando una persona opta por el mal y abandona el bien. Es como un muerto viviente, como un zombie, para que se lleva tanto los zombies, ¿no? Las series de televisión con tantos zombies. Bueno, pues son como zombies. Bueno, pues por muy perdido y metido en el pecado, Jesús tiene palabra y poder para sacarnos de la vida alejada de Dios, de una vida vieja. Nunca es tarde para verdaderamente encontrarnos con el Señor. Cuando nosotros hacemos una memoria de la historia de la Iglesia y descubrimos la conversión de grandes pecadores, nos da a nosotros aliento y esperanza. ¿Qué decir de la vida de Pablo? Pablo, que era una persona de un judaísmo riguroso, que miraba con mucho recelo ese cristianismo que nacía dentro del judaísmo y lo veía como una amenaza, que estuvo aprobando la muerte del primer mártir de la Iglesia, Esteban, porque nos dice el relato bíblico que pues dejaron la ropa de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo, que cuando se encuentra con el Señor va camino de Damasco para encarcelar a una comunidad floreciente en torno al catequista Ananías, y se encuentra con el Señor. Y el cambio fue, bueno, esa persona que perseguía a los cristianos, que perseguía a Cristo, pues todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo. O qué decir de San Agustín, qué decir de tantos conversos en la vida de la Iglesia. Nunca hay esperanza, nunca hay, no hay que tirar la toalla, nunca hay que desesperar, hay que pedir al Señor la conversión. Recordáis la famosa Santa Mónica, ¿no? Que entre su propia conversión
la oración y las lágrimas que derramó por su hijo Agustín, que lo veía muy perdido, pues dieron a la conversión de uno de los grandes santos del siglo IV, probablemente uno de los obispos más queridos y más reconocidos en la Iglesia. Y la vida de San Agustín lo podéis leer en uno de los libros que más conversos ha hecho en toda la vida de la Iglesia. En la vida de la Iglesia podemos decir que hay dos obras que han marcado a mucha gente y que ha llevado a más conversión que ninguna. ¿Cuáles son esos libros? El primero, Confesiones de San Agustín, donde narra su propia vida, entre comillas, pecaminosa y la conversión que él experimenta. Y el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, uno de los libros que más ha llevado a la gente a la conversión. Fue fundamental en la conversión de una de las santas patronas de Europa, Santa Teresita Benedicta de la Cruz, la famosa Este. Esa mujer, cuando el Papa Juan Pablo II la presentó y la llevó a los altares, pues dijo que era la síntesis de toda la vida espiritual de Europa. Esa mujer, judía de nacimiento, un proceso de agnosticismo, casi ateísmo, conversa católica, monja de clausura carmelita descalza, mártir en los campos de Auschwitz, fue quemada viva. Todo era el proceso de esa mujer. Y entre los momentos que ella reconoció que el Señor la atraía y quería atraerla hacia él y convertirla, uno de los datos que ella cuenta es: un día fue a casa de unos amigos suyos, a casa de campo, ella era una lectora bastante empedernida, y pues fue a la biblioteca y cogió un libro. Dice, ya el azar no existe, las cosas existen y pasan por algo, aunque no lo veamos en ese momento. Después, con el tiempo, un momento que eso es lo que tuvo que pasar. A veces hasta las muertes. Bueno, pues ella estuvo toda la noche leyendo el libro. Cuando ya llegó al alba, cerró el libro. No hay que buscar más, aquí está la verdad. Se fue a un sacerdote y le preguntó, ¿qué puedo hacer para bautizarme? Con el disgusto de su madre, que era una judía piadosa y bueno, pues cómprate un catecismo y vamos teniendo unas charlas con una mujer muy preparada y una mujer, ¿no? Bueno, pues se bautizó. Después quiso entrar en el convento Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús, pero le dijo el confesor, mira, no entre, quédate fuera, vas teniendo contacto, hasta que ya entró los nazis al poder y dijeron, mira, no hay nada que hacer, entra. Y entró. Y cuando ya hubo una lucha en contra de los judíos prácticamente en toda Europa, pues le dijeron, sal del convento porque vienen a buscarte. Y en Holanda la cogieron, la apresaron, la llevaron a Auschwitz, a Polonia, y allí la quemaron. Bueno, la obra de Santa Teresa de Jesús fue prioritaria y fundamental en la conversión de esta mujer. Bueno, pues es sacarnos de esa vida alejada de Dios a una vida nueva, ¿no? Y dejar esa vida vieja. Bueno, cuando veis los 5 domingos de Cuaresma, que como veis tienen un talante y un tinte bautismal. ¿Para qué? Para que nosotros lo vayamos reconociendo y descubriendo y luego pues lleguemos al momento de renovar las promesas de joven. Bueno, pues la conversión es sobre todo volver a Dios, ¿no? Buscarlo, encontrándolo, permanecer en Él, vivir en Él, con Él y para Él. Claro, muchas veces decimos, ¿cómo tenemos que buscar a Dios? Ese cuentecito, igual que hemos leído este cuento asírico, cómo ese campesino rezó con aquella confianza, sencillez, que no sabía ninguna oración de memoria, y le dijo, te voy a, Señor, a recitar 5 veces el abecedario, y tú que eres el Señor de las palabras, mezcla y elige la que más te guste, ¿no?
aquellas que yo olvidé. Bueno, pues ese cuento en el que un discípulo le preguntaba a su maestro: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero el maestro callaba para que la pregunta calara profundamente en el discípulo. Hasta que un día le dijo: mañana te voy a dar la respuesta. Ah, qué contento. Te va a preparar por la mañana, muy temprano, que vamos a ir de viaje. Vamos a ir a la playa. Bueno, pues fue a la playa y claro, llegó casi al momento del amanecer, cuando se va fundiendo, ¿no?, el cielo y la tierra y va abriéndose el día. Era un espectáculo precioso. Y dice: vamos a meternos en el agua. Y cuando se metió en el agua, mira al horizonte, se quedó extasiado de ver aquel espectáculo tan bonito que estaba viendo. Y de pronto le metió la cabeza en el agua. ¡Cham! Y estuvo un buen rato, ya no podía respirar. Dando manotazos, lo sacó la cabeza y le dijo: cuando busques a Dios con la intensidad que buscabas el aire, lo encontrarás. Bueno, ¿cómo buscamos nosotros a Dios? Como algo, Dios, que es una anécdota para nosotros, que quito y pongo a mi gusto, o es algo que penetra, que permanece. Bueno, pues se nos pide hacerlo en este tiempo de Cuaresma a través de 3 prácticas tradicionales en la Iglesia que brotan de la propia escritura: la oración, la limosna y el ayuno, ¿no? Recordáis que el miércoles de ceniza, el Evangelio de San Mateo, bueno, nosotros leemos justamente ese relato en el que se nos invita a esas 3 prácticas. No hacer la oración para que nos la vea la gente. Entra en tu cuarto, en los secretos, tu Padre que ve los secretos te recompensará. Cuando haga limosna, no vayas tocando la trompeta, sino que lo que haga tu derecha, que no sepa tu izquierda. Y luego después el ayuno. Cuando ayune, no pongas caras tristes para hacer ver a la gente que ayuna, sino perfúmate la cara y que lo note no la gente, sino tu Padre que está en los secretos. Bueno, pues Jesús nos presentaba en ese relato del miércoles de ceniza, en el Evangelio de San Mateo, esas 3 prácticas. Pero vamos a decir unas palabras. Oración sin el trato de amistad con Dios. La oración es un trato de amistad con Dios. Sobre todo entendiendo, como se dice en Juan 15:5, sin mí no podéis hacer nada. Pues bueno, la Cuaresma es de alguna manera mirar bien a Jesús, hasta que te lo aprendas, hasta que lo veas con los ojos cerrados. Y la Cuaresma es hacer silencio en ti para escucharle solamente a Él y abrirse a la vida del Espíritu. Bueno, pues la oración es un trato de amistad con Dios, es abrirte de par en par al Señor y sobre todo que sepamos mirar y hacer silencio de nuestra propia, ¿no?, de nuestras propias pasiones y de nuestra propia debilidad. La limosna, forma práctica de desprendimiento, de fijarse en los demás, de descubrir que la riqueza del cristiano es Dios y los pobres, los más necesitados. Las cosas y el dinero no son verdadero ayuno si no termina en la caridad. La limosna es que el único antídoto, el único contraste que tiene al veneno de la avaricia es la generosidad. No solamente para dar, que ya es mucho, sino para darse. Entonces, la limosna, decía lo que decía San León: lo que cada uno sustrae a sus placeres, lo da a favor de los débiles y de los pobres. Esta caridad no es solo limosna, sino que tiene que tener una dimensión social para que haya más justicia en nuestro ambiente, en nuestro mundo. Entonces la limosna también es una manera de entender que la única manera de solucionar los problemas es compartir.
compartir tu tiempo, tus cualidades, tus bienes, porque muchas veces la diferencia que hay, o por qué a una persona la vida la ha favorecido, y no porque sea más inteligente que otros, a lo mejor, sino que ha tenido, no sé, esa mirada más providencial en su vida. Y entonces, pues eso que la vida te ha deparado sin mérito tuyo, pues tú lo tienes que compartir también con los demás. El sentido de la limosna. Por ejemplo, Manos Unidas, nuestra parroquia, en este tiempo de Cuaresma, pues siempre nos da esa sucha, lo tenemos presente para que nosotros seamos vivir la Cuaresma en clave de limosna. Y sobre todo también tener esa mirada de justicia. Bueno, y el ayuno. Bueno, pues no solamente ayuno de comer y de pasar hambre, que ya... Porque hoy a una persona que quiera adelgazar, decirle que ayune, eso no... Vamos, es que no le cuenta, al contrario. No se diga esos modelos que tienen unos cuerpos de pánico, y a lo mejor se están tomando una vitamina para estar así. No solamente con no comer, pasar hambre, que también. Siempre, recordad cuando tenemos la cena de hambre, ¿no? Pues el grupo de Manos Unidas nos dice, hoy nosotros ayunamos por solidaridad, ¿no? Pero mucha gente en el mundo ayuna por necesidad. Y sobre todo, la lucha contra el pecado de nosotros mismos. Momento de privación. El ayuno va en tema de privación. Hacer esa experiencia personal de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es una de las frases de antífona que vamos a utilizar hoy antes del Evangelio. Descubrir que el creyente se alimenta sobre todo de Dios. Privarse de determinados alimentos o cosas tiene la finalidad de recordarnos nuestros límites de necesidad, de limitar nuestro dominio, de nuestro sentido y de nuestras elecciones. Mirad, siempre se nos ha dicho, el viernes santo, los viernes de Cuaresma no se coma carne. Pero claro, tiene un contrasentido que tú no comas carne y ahora te vayas al mercado y te compras el pescado más caro que haya en el mercado. Es que eso no es. Bueno, hay que situar que en un momento determinado de la historia, pues no todo el mundo comía carne, ¿verdad? Y era una manera de privarse. Pero el sentido de privación no es que tú ahora hagas el gesto externo de no comer carne y ahora te vas y compras lo más caro que haya en el mercado que sea de pescado. Porque el sentido tiene la privación para que ayude a la limosna y a la solidaridad. Y sobre todo el sentido de dominio, ¿no? Mira, el sentido de la penitencia en la Iglesia no es mortificación, tortura, masoquismo. No. Es dominarte tus pasiones más internas. No dejarte arrastrar por tu sensualidad. No dejarte arrastrar por tu deseo, ¿no? Entonces aparece la penitencia como un sentido de privación. Quien se abstiene de algo se recuerda a sí mismo que es frágil, que no llegamos a Dios.